Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a a una nueva entrevista, a una nueva plática en esta ocasión tenemos una invitada muy especial para mí, es una persona que sigo desde hace tiempo y bueno, la invitada el día de hoy es Fanny Pérez Sáenz. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. No, claro que Gracias. sí, no, gracias a ti, me da mucho gusto, es un placer tenerte el día de hoy. Pues ya te sigo, como te comento desde hace un tiempo, esto pues obviamente debido a Fer, tu esposo, tu Sí, pareja sentimental. Y bueno, esperemos que muy pronto esté aquí en el canal. Sin embargo, el día de hoy me gustaría que nos compartieras tus experiencias y tus vivencias a lo largo de tu vida, que cómo las has superado, cómo las has llevado y tratado a lo largo de tu vida, cómo las sobrellevas el día de hoy y la importancia, ¿no?, de ir a terapia, que es algo que tú comentas muy seguido en tus redes sociales, ¿no? La importancia de ir a terapia ante cualquier circunstancia que pase en nuestro día a día. así es. Pues mira, la verdad es que desde un inicio, desde que empezó todo esto, como que a veces uno no entiende por qué pasan las cosas, ¿no? A veces empiezan a suceder ese tipo de sucesos fuertes en tu vida Ujú, y no alcanzas a entender ni por qué pasan, ni para qué, ni por qué a ti, y bueno, en modo víctima, ¿no? Primero ujú. es como siempre estamos en ese mood de pues no entender las cosas. Cuando empiezan a pasar todos estos sucesos, obviamente, bueno, muchas personas que saben acerca de esta psicología o han pasado por este tipo de eventos, Ujú. saben que bloqueas totalmente ese tiempo de tu vida, a veces se te llega a olvidar. Hasta hoy en día yo todavía tengo bloqueados muchos sucesos Ujú. de esos o muchas partes entre cada suceso y esto es totalmente normal. Después de un evento traumático tú solito como que quitas, como no te gustó No, no te ese gustó. evento, pues Ajá. claro que lo quitas de tu memoria, ¿no? Entonces, ya con el paso del tiempo, yo desde que sucede lo de mi violación, Ujú. yo ahí es cuando, bueno, obviamente caigo en la depresión muy fuerte y todo, pero poquito tiempo después, como que, no sé, algo me decía, algo tienes que hacer con esto, ¿me explico? O sea, como que se me quedó esa espinita desde ese entonces. Te llega esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con esto? O esas dudas, ¿no? ¿Cómo lo supero? Sí, justo Ujú, como de qué me puede servir o de qué le puede servir a otras personas. ujú. Y siempre pensando en la gente, ¿no? Siempre pensando en cómo puedo evitar que niñas más jóvenes que yo, o de mi edad, o más grandes, eviten este tipo de situaciones, o si no las pueden evitar, ¿Cómo que tal superarlas vez o llevarlas en su vida cotidiana? accionen. Ujú. Exactamente, o sea, cómo sobrellevarlas, porque a fin de cuentas es algo que sí te marca y no es como que lo puedas eliminar de tu cabeza, pero sí creo muy fuertemente que se pueden sacar cosas muy grandes de esto, favorecedoras para Así uno es. mismo y para la sociedad en Ujú. general, porque son problemas pues, muy comunes, ¿no? Sí, son comunes. Entonces, creo que eso es lo que me hace, a fin de cuentas, en resumen, algún día poder hablar de esto, que esto acaba de pasar hace unas semanas, o sea, la verdad es que yo no había Ujú. tocado este tema y Sí, es créeme que muy... me sentí súper, no sé, fue algo muy raro porque me sentí como librada, como si hubiera quitado un peso de encima. Sí, porque al final de cuentas, sacas, ¿no? Eso que es, personal, muy personal tuyo, y lo sacas a las redes sociales, que es un mundo en donde pasa de todo, sucede de todo, y es como, ¿qué van a decir de mí? Te quedan Ujú. esas incógnitas, esas preguntas, y yo creo que, como te lo comento, es el motivo de esta entrevista o de esta plática es incentivar a las personas a que no tengan miedo de hablar y de sobrellevar estas situaciones, que a veces es complejo y es muy complicado, porque dicen, es que, ¿qué van a decir de mí? O ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Que eso, pues, o sea, eso es algo inevitable que va a suceder, pero ¿cómo lo podemos evitar, no? O mejor dicho, ¿cómo sobrellevar? Exactamente. Lo más importante que siempre les voy a decir a todas las personas que hayan pasado por algo parecido a mi situación o algún evento que para ellos haya sido muy fuerte o traumático, es busquen ayuda profesional. O sea, Así está es. bien escuchar el consejo de la amiga o del amigo o hasta de los propios hermanos o familia, pero
ellos te van a dar su consejo desde su experiencia, Así es. no desde el foco ya profesional en donde te están viendo desde afuera de la cancha, Desde afuera. con toda la, ¿cómo te diré? Con toda la visión de todo el juego, ¿no? O sea, a ver, bueno, es que tú eres la pieza uno y están todas estas demás piezas, ¿qué vas a hacer con ellas? El hecho de ir a buscar ayuda profesional es lo mejor que pude haber hecho en mi vida. O sea, eso sí Así te es. lo puedo decir. No tardé un poquito, o sea, tardé, como ya lo he contado en algunos videos en TikTok que me han preguntado cómo tomé esta decisión de ir a terapia, etcétera, etcétera. Yo en varias ocasiones de mi vida tomé terapia, pero nunca fui constante porque obviamente escarbaba en lugares que no me gustaban, ¿no? Sí. Es volver a vivir la situación y no está nada bonito. Entonces, Sí, eso es algo muy, este, muy frecuente, ¿no? Que vas a terapia y de repente dices, no, es que ya no me gusta, o esta situación te incomoda y dices, no, pues lo dejo para después, lo vas posponiendo y posponiendo, hasta que llega un punto en donde de tanta situación y de tanto que ya has vivido, dices, ya no sé qué hacer. sí, de hecho sí llegas a un punto de quiebre en el que ya más bien eh, algo hace que te des cuenta que sí realmente estás muy perdida Sí. en el camino y ya es cuando sales y reaccionas, ¿no? En este caso yo sí te voy a ser súper honesta, sí fue de gran apoyo Fer, la Ujú. verdad, o sea, el que él me apoyara en ese sentido sí fue muy importante porque en esos momentos con la ansiedad y la paranoia yo no creía en mí, o sea, es muy difícil para mí hasta la fecha ser constante en ciertas cosas, o sea, como que no lo sostengo por lo mismo. Ujú. Pero bueno, él sí fue clave, la verdad, Sí, sí, bastante. es porque pues, ya es tu pareja sentimental y a veces esto es complejo, ¿no? Porque a veces decimos, es que nos conoce nuestra pareja, pero en realidad no nos conoce en su totalidad, ¿no? Y son este tipo de situaciones las que nos llevan a que nos conozcan de verdad como somos o de conocer a esa persona. Y ahí es cuando te das cuenta del apoyo y del cariño que hay en una relación. Claro, sí, 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 la verdad es que sí. Yo te puedo decir que Fer conoció lo peor de mí, o sea, lo peor, los momentos más no sé, de más, tal vez histeria, te digo, paranoia, muchísima ansiedad, de no poder estar sola, de tal vez depender mucho de él, o sea, de yo hacerme dependiente de él. Y también en mis mejores momentos, ¿no? O sea, ahorita que yo ya estoy como que en otra etapa, como mentalmente podría decirlo, o psicológicamente, en la que yo ya me veo desde afuera y hasta lo inspiro a él a que también busque este tipo de herramientas y se apoye, ¿no? Con Ujú. este tipo de herramientas. Sí, también hay que mencionar, ¿no? De que Fer sufre un trastorno, ¿no? En este caso es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y es un Así es. poquito, tú has comentado tu historia con él, tu vida diaria, de hecho hay un perfil en TikTok donde hablas de esta situación, ¿no? Sí. Cómo ha sido sobrellevar esta situación del trastorno que tiene Fer con tu padecimiento diagnóstico de trastorno de ansiedad con paranoia, me parece? ¿Cómo ha sido todo Uh-huh. esto? ¿Tú lo Pues, detectaste, lo de tu trastorno? O digo, lo de tu diagnóstico. Bueno, fuiste obviamente a terapia y te dijeron. ¿Y cómo fue esa claro. reacción, no? ¿Cómo fue? Dijiste, yo tengo esto y Fer esto. ¿Cómo fue esa situación? Pues mira, sí fue algo raro porque al empezar la relación, él fue lo que me dijo, ¿sabes qué? Pues te tengo TDAH, yo Ujú, no tenía ni idea, o sea, ahí es cuando te das cuenta cuánta desinformación hay, que no ujú, es mucha normalizado desinformación. todo esto. Yo tengo TDA, no sabía nada, me puse a investigar según yo, pero dentro de mi investigación yo aún no estaba yo recibiendo la ayuda que yo necesitaba, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, aquí fue una lucha constante por entenderlo a él y de no saber ni entenderme yo. O Sí, sí, sea, sí. hasta que voy a terapia, que obviamente esto ya lo desencadenaron muchas cosas así como que con el paso del tiempo, llego a terapia y cuando me dice la doctora, no, pues tu diagnóstico es trastorno de ansiedad con paranoia, Ujú. me queda así como que, ¿y qué es eso, no? Sí, sí, También, ¿qué es o eso, sea, no? ¿qué onda? Uno escucha estas palabras muy comúnmente de que, ay, tengo ansiedad, tengo paranoia, soy bipolar o soy esto, lo que sea. Pero en realidad no conocemos el fondo del trastorno, ¿no? Sí, El no lo fondo conocemos.
de un diagnóstico ya por un especialista. O sea, eso es totalmente diferente a cómo usamos nosotros estas palabras. Por eso es que en estos días subí un video en Instagram, en TikTok, de que cuando le dices a la gente, tengo ansiedad y paranoia, como que hasta se quedan así, Sí, sí, ay, sí. cuidado, ¿no? O Te sea, puede te acuchillar en creen la cualquier loca momento. O o el sea, loco. sí, no saben ni de qué se trata, pero este es el punto de lo que estoy haciendo ahorita. Cuando me dan este diagnóstico, fue lo que más me regaló empatía hacia Fer, ¿sí? Sí, sí. Porque yo dije, es que ni siquiera sabemos qué onda con nosotros mismos y estamos tratando de como arreglar el problema del otro. Entendí que el TDA no era un problema, que la ansiedad no era un problema, que todos estos diagnósticos, pues, psicológicos, no eran un problema realmente, ¿no? Nada más que no estamos acostumbrados como sociedad a vivir con ellos o a entenderlos o A a comprenderlos. como que, ajá, la gente neurotípica, así se le llama, que se supone que son las personas que no tienen ninguno de estos tipos de trastornos o así, pues es difícil que entienda a veces a la gente neurodiversa, que somos las personas que tenemos trastornos de diferentes tipos, Sí, todo ¿no? esto se da, ¿no? A la falta de, pues como tú dices, de información, de comunicación, de educación. Yo siempre soy de esas personas de las que dice, yo creo que lo que debería haber en una escuela es aprender que los jóvenes y los niños aprendan de estas situaciones, ¿no? Y que si Claro. algún día se encuentran con una persona de este tipo que sufra algún trastorno, algún diagnóstico, alguna enfermedad, sepa cómo hacer, sepa cómo relacionarse, ¿no? Y comprender a la persona que desafortunadamente pues no es así, pero la importancia, como te digo, de todo esto es informar a la gente y que de cierta u otra manera aprenda o tenga algún aprendizaje de esto. Sí, claro, porque en realidad creo que la lucha más grande que hemos tenido entre Fer y yo no ha sido entre nosotros, ¿no? Ha sido con la sociedad o con nuestras propias familias, de que mi familia es muy abierta, siempre me ha apoyado muchísimo en todo, o sea, en todo lo que yo quiera hacer, lo que haga, lo que diga, todo, en todo me han apoyado toda la vida. Entonces, al momento que yo les explico lo de Fer, porque obviamente la convivencia es totalmente diferente, o sea, a veces, no sé, tal vez yo pensaba, es que a mi hermana igual le va a caer mal Fer porque nunca te está poniendo atención, va a pensar que ni la está pelando, que ni le interesa, ¿sí me explico? Sí, sí, Cuando sí. yo ya sabía qué había detrás, ¿no? Entonces sí fue como que hablar con ellos también y decirle, no, pues es que está sucediendo esto. También mi caso, planteárselos a ellos, mi mamá al principio así de, no, ¿qué está pasando? O sea, mi mamá se Sí, sí. súper espantó justamente por esta falta de, pues, de información, ¿no? Y dije, mamá, no te preocupes, tranquila, he vivido con esto toda mi vida, nada más que me acaban de ya dar un diagnóstico, no entendía qué era, pero bueno, yo lo había normalizado, pero es esto. Entonces también fue un proceso de ese tipo como de explicarles a la gente que está a nuestro alrededor y de acomodarnos entre él y yo, muchísima comunicación, hablar de todo, ¿sabes qué? Yo me siento así, a mí no me gusta esto, no me gusta el otro, como cualquier otra relación, Sí, nada sí. más que cada quien con sus temas, ¿no? Con sus temas, sus situaciones. Sí, así es. Ok, sí, eso es muy, muy, es algo muy importante, ¿no? Y ahora empezamos un poquito más el trasfondo de dónde inicia todo esto de ir a terapia, así que me parece que es la primera situación, es el abandono de tu papá. ¿Cómo vives esa situación? O ahora que ya estás, pues en la actualidad, ¿cómo lo ves esa situación? ¿Cómo fue que pues sobrellevaste tanto tiempo, ¿no? Pues mira, como esto sucedió muy rápido, o sea, Ujú, en sí cuando pasa esto fue de un día para otro, que haz cuenta que como si se lo hubiera tragado la tierra. ujú. Y digo, no voy a hablar de la situación como tal por, pues cuidar igual la integridad de mi familia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí el punto sí es que yo tenía como 14 años, 13, 14, o sea, plena secundaria, adolescencia, hormonas, bueno, no te Todo, cuento, todo un todos lo cambio. hemos pasado. Entonces, pasa esto y cuando pasa yo ni siquiera entendía qué estaba pasando. O sea, yo solo veía que en mi casa era un caos, que nadie nos hablábamos, que cada quien era Cada como que quien en su su mundo mundo. diferente. Y fue que yo en ese momento me empecé como a, ¿cómo te diré? Es una decepción muy grande, ¿no? Una decepción. Porque para una niña más, o sea, tu papá es tu héroe,
Entonces Ujú. pasa esto y es como de que no inventes, o sea, la vida no es color de rosa, ¿no? Es Sí, cuando empiezas no. a recibir como que los fregadazos y dices, como que te empiezas a ser consciente, tal vez muy pequeña, de que en cualquier momento puede pasar Lo algo que que, no te esperas. algo que no esperas. Entonces fue así como empezó esto y fueron como 2, 3 años en los que pues nada más lo veíamos de vez en cuando, etcétera, mil situaciones alrededor, pero sí fue una situación que cada quien tomó de diferente manera. En mi casa yo te puedo decir que yo me encerré así como que, a ver, no estoy entendiendo y me quedé en ese mood de no estoy entendiendo nada por mucho tiempo, Ujú. así me quedé y obviamente no tomé terapia en ese momento. Sí, porque pues estabas, como dices tú, en tu pleno cambio, en todas las situaciones, ¿no? Y por así decirlo, te roban algo que era tu héroe, algo, una persona física literal, y el cariño, ¿no? Que no sé si siguió siendo el mismo cariño que se tenían, o desapareció el cariño, o se fue disminuyendo el que tenías tú con tu papá. Yo creo que el cariño nunca disminuyó, pero empezó a haber mucho rencor, Ujú. enojo. O Enojo. sea, eso sí, fue algo diferente, ¿no? O sea, el cariño jamás se ha ido ni se va a ir nunca, pero sí fue como coraje y no sé si con él. O sea, era como con la vida. Con la vida en general, ¿no? ¿Por qué me lo robaste? ¿Por qué me lo quitaste Claro. ahorita? Así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Pero bueno, Sí. así más o menos fue. Y bueno, de ahí me parece que sigues con la enfermedad terminal en tu familia, una enfermedad terminal que detona algo, ¿no? ¿Qué situación fue la que sucedió? ¿Qué enfermedad? Bueno, claro, si se puede saber, ¿no? O cómo se Sí, llevó esa situación. sí, esta enfermedad se llama ELA, Ujú. no es muy conocida, se llama esclerosis lateral amiotrófica, literal, me parece, si no mal recuerdo, que le da a una persona de 100, o sea, sí es como muy bajito el Sí, porcentaje, muy, muy no hay bajita. mucha, sí, no hay mucha investigación ni nada, él empieza como a dejar de hablar bien Ujú. y él pensó que era un tema de la garganta, fue a doctores, le daban tratamiento como para desinflamar la garganta, pero en realidad lo que estaba perdiendo era el habla porque la lengua empezó a deteriorarse. Esta enfermedad va deteriorando los músculos Ujú. poco a poco y puede iniciar de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Entonces, en su caso, empezó de la cabeza a los pies. Entonces, se das cuenta que los músculos empiezan a dejar de tener funcionalidad. Ujú. Sí, sí, Ya sí. después de determinado tiempo hay muchísimo dolor, etcétera, etcétera. O sea, mil cosas que ya desencadenan la enfermedad, pero esto, bueno, pasa de que en ese entonces él pensó que era eso y pues todas nos fuimos con esa finta, ¿no? Sí, Todas sí. dije, ah, Se pues sí, dejaron ir igual con sí. lo que decían. Sí, y él como lo entrevistaban mucho en televisión y cosas así, la gente pensaba que iba a sus entrevistas borracho, Ah, ya, literal. ajá, O sí, sea, sí. nos empezaron a decir que es que vi a tu papá muy mal y que no sé qué, o sea, como que se les hacía muy raro, Ujú. porque pues no hablaba bien, pero bueno, pues esto no era así, ¿no? Hasta No, no, nosotros no. llegamos a creerlo en algún momento, dijimos, no manches, mi papá se pasa, o sea, ¿qué le está pasando, Ujú. no? Sí, sí, sí. Entonces pasa y después regresa a nuestra casa. Justo durante su enfermedad regresó a nuestra casa y regresó con esa condición de, pues, de hacerle bien estudios para Ujú. saber qué era lo que Y tenía. eso del abandono de tu papá a la enfermedad terminal, ¿cuánto fue el lapso que regresó a tu casa o que regresó con ustedes? Como 2 años. 2 años duró la separación de tu papá hasta que Como regresó. 2 años, 3. No, ok. Y de Ujú. ahí se desata, de ahí la siguiente situación o la siguiente, por así lo duelo, que es el fallecimiento de tu papá, ¿no? Tras esta enfermedad, tengo Ujú. entendido. Exacto. Bueno, en realidad entre la enfermedad y su muerte fue cuando a mí me violaron. O Ok, sea, fue en durante ese ese lapso. año. Sí, fue un año de enfermedad y como por septiembre pasa esto, me pasa esto a mí y en diciembre él fallece. O Muy sea, luego, complicado, muy, muy él no se complicado. enteró, No, obviamente, o sea, él no supo nada. De hecho, pues es que todo es muy rápido. Mira, mm, cuando pasan esas cosas, todo es súper rápido. La única que sí supo fue mi mamá y mis hermanas y todo este ¿lo show, supieron en pero ese momento o lo supieron después? Porque yo conozco, bueno, se conoce, ¿no? De muchos casos de personas
que por el miedo de qué les vayan a decir, pasan incluso años, incluso Ujú. décadas para que lo puedan hablar. En tu caso, cómo fue ese proceso de decirle, mamá, hermanas, sufrí un abuso sexual y cómo, pues sí, ¿no? ¿Cómo fue la decisión de decirles? Que es algo muy complicado en ese tipo de situaciones. Sí. Mira, yo en ese entonces, yo ya trabajaba, precisamente por Ujú, la situación de mi papá, pues ya había que llevar algo de dinero a la casa también. No ujú, tanto a la casa como para pagar las cosas, sino que yo ya no le causara ese tema a mi mamá, ¿no? O sea, sí, de, sí. ay, mamá, dame para esto, dame para lo otro. Entonces, yo trabajaba y estaba en mi trabajo, más bien, pasó esto una noche. Ujú. Al otro día yo me voy a trabajar normal, yo no sabía tampoco ni qué había, o sea, estaba así como que en shock, Confundida. entras en un shock, sí, Ujú, estaba muy confundida, no sabía ni qué hacer. Y ese día, cuando mi hermana fue por mí al trabajo, yo, o sea, con mis hermanas y mi mamá siempre tiene muy buena comunicación, ujú, ¿sí? Como que a veces no me puedo guardar muchas cosas con ellas. Entonces, en este caso, pues era algo que explotaba dentro de mí. Yo en ese momento le conté a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Anoche pasó esto, no sé qué hacer. Yo de hecho no me acordaba de mucho ujú. de ese suceso. Entonces le dije, solo tengo en mi cabeza así, esta imagen, esta imagen, esta imagen y esta imagen. Sí, no, Entonces no mi todo hermana, completo, sino más imágenes y recuerdos pequeños, no largos, pues. exactamente. Ujú, Entonces, pues ya mi hermana, pues yo creo que se ha de haber quedado así de qué onda, ella es la mayor. ujú, Entonces, a ella fue la primera que le dije. Me dice, pues tenemos que decirle a mi mamá, o sea, para saber qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como tipo, cómo te podemos apoyar y así. Y pues llegando a mi casa, le hablamos a mi otra hermana, le dijimos a mi otra hermana, y entre las tres, es más, yo ni pude hablar. ujú, Llegó mi mamá al cuarto, mi papá estaba en el cuarto de ellos, o sea, pues te digo, en su enfermedad. ujú. Y ya, le dijimos a mi mamá y pues bueno, ya sabes, la típica escena, pues sí, bastante agotadora, triste, la verdad. Y pues mi mamá fue la que me dijo, ¿qué quieres hacer? Vamos a denunciar, nos Ujú, movemos así, nos movemos así. Yo en ese momento no quise hacer nada, ujú. Por miedo, ¿no? nada, ¿O cuál nada, fue nada. fue Me el dio de no miedo. decir, fue miedo? Ok, sí. Sí, fue miedo porque como que de por sí uno se siente muy mal. Te sientes bastante denigrado, con mucha vergüenza, muy Vergüenza, sucio. pena. Es una sensación que no te puedo explicar con palabras, porque yo creo que aunque uno lo trate de explicar, solo quien lo ha pasado lo siente Sí, y realmente también hay que como es, ¿no? reconocer, ¿no? Que cuando sucedió lo tuyo, pues fueron otros tiempos. Hoy denuncias en las redes sociales y se hace, pues un revuelto. Hemos visto varios casos, ¿no? En ese tiempo como que era Exacto. muy juzgado todavía el denunciar algún abuso sexual, ¿no? Fue más Sí, complicado. Bueno, era más sí, sí, complicado. sí. Yo tenía 17 años, hoy tengo 28, fue hace 11 años. O Ujú, sea, la verdad es que ahorita últimamente ha avanzado mucho todo eso. O sea, en ese entonces yo lo único que dije, no, no quiero hablar de esto con nadie, ujú, no quería que nadie se enterara. O sea, yo no quería que la gente supiera justamente por esta situación. O ujú, sea, te digo, como sociedad no estamos preparados para muchas cosas. Y fue como, no, 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 no quiero. Mi mamá pues ya me hizo más preguntas, va a saber qué estaba pasando. ujú. Le expliqué todo y fue cuando yo decido como guardármelo para mí, pero claro que es una carga, bueno, Muy, terrible, ¿no? muy complicado, Entonces, muy carga. Ujú. sí, yo desde ese día que hablé con ellas, no volví a hablar ¿Del con tema? ellas de esto hasta yo creo que hace poquito tiempo, ¿eh? O sea, sí es un tema también dentro de la familia difícil porque yo sé que les duele a ellas Ujú, y pues claro que a mí me duele mucho, pero sí, yo siento que sí hubiera sido importante hablarlo más. ¿Sí me ujú. explico? Porque tal vez al escuchar cómo me sentía, tal vez ellas me han dicho, ¿sabes qué? Vamos a terapia, lo que sea. No, Pero bueno, pasó. O pasó. sea, pasó así más o menos. ¿Tú crees que si hubiera sucedido esa situación en esta actualidad, lo hubieras hecho público o hubieras hecho, pues por así decirlo, lo debido, ya sin miedo a qué van a decir de mí? ¿No? O sea, hacer la denuncia, pero sin hacerla pública.
Yo creo que no lo hubiera hecho público en el momento porque Ujú, creo que sí hay que sanar muchas cosas antes ujú. de poderlo abrir a la gente, pero sí hubiera actuado diferente O sea, si hubiera tenido con la estas confianza de decirlo, personas. ¿no? La confianza y la Sí, seguridad. con estas personas más que nada, Ujú, o sea, con la gente que estuvo involucrada, sí hubiera yo manejado las cosas diferentes. En ese entonces perdí contacto totalmente con ellos. A lo que voy es que no hice nada por buscarlo, o nada, 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 nada. nada. Es más, en algún punto me lo llegué a encontrar en algún bar, Ujú, antro, y yo me salía en friega. sí. Nada, le decía a mi hermana, ¿sabes qué? Acaba de llegar ese güey, Sí, básicamente, vámonos. vámonos, Sí. vámonos, porque no lo podía ni ver, o sea, como que no quería revivir eso, No, ¿sabes? porque Como que lo ves a quise la persona y te tapar. llegan esos momentos, ¿no? Esas pequeñas imágenes que tú comentas que recuerdas. Ujú, sí, entonces como que quise enfrascar eso y ya no abrirlo nunca más. Pero Sí. ya en esta actualidad creo que sí hubiera actuado diferente y tal vez sí hubiera habido tus consecuencias, ¿no? Ujú, Porque pues sí. más que nada es eso. Pero ya, Pues lo sí. pasado, Lo pasado. pasado y pues te tocó, por así dirán, por ahí en un tiempo en donde, pues desafortunadamente esto no estaba al grado en que ya está ahorita. Sí, sí, Sí. exactamente. Y ahora, tú, como tú lo comentas, ¿no? Esto sucedió en septiembre y en diciembre fallece tu papá. No Ujú. quiero decir te arrepientes, pero ¿te hubiera gustado que él supiera esta situación en su momento? No, no, yo creo que, digo, y menos en esa situación en la que él estaba, ya era Ujú, demasiado su enfermedad y su dolor como para darle esa todavía carga. así, sí, no, o sea, creo que no, si él hubiera estado en otra situación, Sí lo hubiera dicho. Ujú, sano y bla, 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 tal vez sí, o sea, tal vez sí, porque sé que, bueno, mi papá, aparte de que era el mayor defensor de nosotras, obviamente las cosas no se hubieran quedado así, pero no, en esa situación creo que no era sano. no, sí, se comprende. Y bueno, Ujú. ya pasando ahora sí a lo de tu papá. ¿Cómo ese momento que fallece tu papá, cómo lo tomas después de un abandono de 2 años y todavía la situación de que había sucedido en septiembre de tu abuso sexual? ¿Cómo lo tomas o cómo llega por así decirlo, esa situación o esa carga más a tu vida? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, cuando vives una enfermedad terminal en tu casa y la ves todos los días, yo veía a mi mamá desgastarse demasiado. Por alguna razón, no me preguntes por qué, bueno, tal vez sí lo sé, pero en ese momento en el que él, obviamente es doloroso, una pérdida siempre es dolorosa, pero no sé por qué razón, cuando llegó la ambulancia por él, yo en mi cabeza dije, ya por favor, o sea, Ya que descanse ya. mejor, que ya no sufra más. Tenía un mes antes que lo habíamos internado. Así son las enfermedades terminales. Ujú. Los internas, salen Allá otra para vez, acá, de se allá para complica acá. otra cosa, bla, 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 bla. Entonces, un mes antes fue la última vez que lo internamos y yo lo estuve cuidando, hace cuenta que nos turnábamos, ¿no? Entonces a mí Ujú. me tocó una tarde, entonces estuve ahí y él se la pasó dormido. Y había una crucecita enfrente de su camilla. La verdad es que hoy en día yo no soy siguiente de ninguna religión, pero en Ujú. ese entonces sí lo hacía. Y te juro que dije, por favor, Dios, o ya lo mejoras o ya, o sea, ya llévatelo. O sea, Sí, ya. ya no lo quería ver así. Y se lo pedí, te juro, con tanta, pues no sé, tanta intención, ya desesperada tal vez, Ujú. que un mes después fallece y yo muy internamente descansé por él. ¿Sí Por me él. explico? Sí, sí, sí. Muchas cosas también, por lo mismo en la situación anterior, pues no le dije, o sea, me faltó mucho acercarme a él en ese año que estuvo ahí con nosotros, de decirle, ¿sabes qué? Te quiero mucho, papá, pues, no sé, te perdonamos, cosas así como Ujú. que para que él estuviera tranquilo, que sí me faltaron decirle, y que después, obviamente, cuando falleció, pues sí me quedé con ese remordimiento, o Sí, sea, sí, sí sí, el me quedé con remordimiento, ese ¿no? remordimiento de no haber aprovechado el último tiempo que lo tuviste, ¿no? Eso Sí. creo que pues, todos los que hemos perdido familiares tan cercanos nos va a pasar, y más en ese tipo de situación en el que yo también todavía guardaba un poquito de resentimiento. Pues sí, así es.
Pero pues ya, o sea, cuando muere, pues obviamente fue el golpe así más fuerte, yo creo que de nuestra familia. Y ya tiempo después fuimos a terapia, empezamos a ir a terapia, pero te digo que fuimos nada más un mes. Y fue cuando yo también sané muchas cosas de esas. O sea, yo lo empezaba a soñar que él me decía, no te preocupes, yo sé que me amas y yo sé que me perdonas. O sea, como que para yo también calmarme. Tranquilizarte, ¿no? Tranquilizar Entonces, tu conciencia, por así decirlo. ajá, sí, sí, sí. Entonces ya, o sea, pasó, pasó. Ujú. Ok, sí, o sea, pues es un proceso, ¿no? Todo lo que conlleva eso. ¿Y cómo fue la iniciativa, por así decirlo, de ir a terapia después del fallecimiento de tu papá? ¿Fue una decisión en conjunto con tu mamá, con tus hermanas? ¿Fue tu mamá? ¿Cómo sucedió en ese momento? Pues ahí sí influyó tal vez mucho la opinión como de la gente que estaba cerca de Ujú, nosotros, que nos aconsejó ir a terapia. Ajá. Porque todavía no sanábamos del abandono cuando es la muerte. Entonces, ujú, y sí, sí. aparte todo el desgaste de su enfermedad y bueno, la gente no sabía de lo mío, pero aparte, o sea, como familia vivimos unos 4 o 5 años terribles, Ujú, ¿no? sí, sí. Este, alguien le aconsejó a mi mamá eso y fue que buscamos un especialista y fuimos con ella, o sea, a terapia familiar. En su momento, ¿le sirvió la terapia así hayan ido mucho tiempo, poco tiempo, Sí, yo sí te puedo decir que ahí sí hayamos ido un mes, 2 meses. Fueron sesiones como que muy... consecutivo? No, te quiero decir una palabra como enfocadas, o sea, Ujú, como que directo al punto, ¿me explico? sí, 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 directo. Entonces, yo sí siento que a mí, en lo personal, me sirvió mucho. Mis hermanas, no sé, contarán tal vez otra historia, pero yo te puedo decir que sí, mi mamá también te contará otra cosa, pero Ujú. yo, a mí sí, o sea, a mí sí. Ok, sí, pues qué proceso, ¿no? El que haya fallecido tu papá, tu abuso, el abandono, ir a terapia y que de cierta u otra manera te haya funcionado, como te lo digo, no fuiste mucho tiempo, no fuiste poco tiempo, pero al final fuiste de cierta manera, aunque a las demás personas, a tus hermanas o tu mamá no les haya servido mucho o se desconoce, a ti sí te sirvió, que es lo importante, ¿no? Sí, 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 a mí sí, y pues después de eso, pues ya cada quien otra vez se fue así Pasos. como que a su mundo. Ujú. Y de ahí, me parece que es tu primer fracaso laboral después Sí. después del fallecimiento de tu papá. ¿Cuánto tiempo fue para el empezar tu negocio, tu estética me parece que era? Ujú. ¿Cuánto tiempo Mira, pasaron? él muere en diciembre y yo le digo a mi mamá, yo estaba ahí en la prepa, Ujú, entonces le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Como que surgió una necesidad impresionante en mí que dijo, necesito estudiar algo rápido, o sea, ni siquiera sé si vaya a haber dinero para la universidad. ujú, así Ni es. siquiera sé si para que todavía terminen mis hermanas. Ellas estaban en la universidad, la mayor, y la mediana estaba a finales de prepa. ¿Finales de prepa o ya en la universidad? La no me acuerdo. Pero pues ellas ya iban por terminar, ¿no? Entonces yo Ujú. dije, bueno, ellas ya están ahí. O sea, yo tengo que ver qué voy a hacer yo con mi vida. Tú sí, Entonces, ¿qué hacer? sí, lo que pasó fue que le dije, mamá, necesito estudiar algo rápido, no me voy a esperar a una carrera universitaria porque pues quién sabe si la libre. Este, porque para esto pues mi mamá dependía totalmente de mi papá, entonces imagínate, o sea, Una carga no. muy, muy, muy económica para tres Sí, hijas. por eso también siempre les digo a todos, no dependas de nadie, siempre haz tus cosas, ten tus ingresos, no te confíes, bla, 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 porque todo puede pasar. Entonces, en ese momento, decido estudiar belleza, Ujú. estilismo profesional y cultura en belleza, y hago una carrera de belleza a la par de mi prepa, o sea, en las tardes yo estudiaba belleza y daba clases también de danza, De hacía danza. varias cosas, me mantenía ocupadísima, eso sí. Creo que eso fue una de las cosas que me ayudó como a sobrellevar, pero también a evadir tanto tiempo todas estas situaciones en mi cabeza. Entonces, hago esta carrera de estilismo profesional de un año más o menos. No me sentía todavía capaz como para atender gente, entonces Ujú, estudió otra carrera de estilismo profesional también durante mi prepa, pero ya en una academia un poquito mejor. ujú.
Y fue cuando al final mi mamá me dice, ¿sabes qué? Tengo 50,000 pesos para apoyarte, para poner algo X sencillo, pero que empieces. Sí, Y sí, yo, sí. no, súper bien, ¿no? A la par yo había terminado la prepa y empecé a estudiar la universidad en línea mientras abrí mi primer negocio, obviamente todo de segunda mano, todo pues usado, nada más lo medio arreglé y era un localito así pequeñito. Y ahora sí que de aquí de la muerte de mi papá a que yo pongo mi primer negocio pasaron como 2 años y medio, más o menos. 2 años y medio. Pongo el negocio y la neta yo siento que estaba muy madura en ese entonces, ¿Tú lo que llevabas como solo el negocio o lo llevabas con alguien más? no, yo solita, ¿Sola, o sola? sea, Mm. sí, yo sola. ¿Te la aventaste Aquí, sola? sí, siempre he sido súper aventada, siempre he Ujú. sido me arriesgo, o sea, como que no le pienso, digo, a ver, si no es ahora, no es nunca, ¿no? Y mocos, ahí voy. Entonces, digo, esta manera de ser me ha llevado a también tener problemas, pero también a tener muchos éxitos. Así es. Entonces, El que no arriesga no eh, gana. total, la verdad es que eso sí lo creo firmemente, ¿eh? Entonces ya abro mi negocio, lo manejo yo solita porque ni mi mamá ni nadie de mi familia son personas pues ni financieras, ni, o sea, de negocios, vaya, o sea, no tenía yo esta escuela de administración, Ujú. pero yo estaba estudiando administración de empresas en la universidad, Ah, a la ya. par. Ujú. Entonces dije, bueno, tengo que estudiar algo que me ayude, que no tengo, ni mi familia ni nada, pues tomo esta decisión, me pongo a estudiar administración de empresas a la par, pero pues yo tenía un horario de apertura, bla, 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 y como que empecé a medio descuidar el negocio, Ujú. yo siento que porque, pues ya sabes, yo estaba chava, o sea, yo Pues tenía estabas muy 20 jovencita, años, tenías sí, prioridades y otras yo ocupaciones. quería salir, yo Disfrutar tu quería juventud más que nada. sí, que en realidad pues no lo pude hacer al 100, o sea, porque por un lado estaba la culpa de que chin el negocio, bla, bla, bla. Pasa como año y medio más o menos y me invitan a un trabajo a México, Ujú. que se supone que era una mejor oportunidad, bla, bla, bla. Entonces me hizo fácil decir, dejo a alguien a cargo y me voy a México, yo allá trabajo entre semana y vengo los Ujú. fines de semana a atender a mis clientes. Pues, ¿cuál? Me engañaron. Ay, sí. Te No, engañaron. la verdad es que me dijeron, sí, te vas a dar los fines de semana libres y que no sé qué. Yo decía, no, pues súper bien, que no sé qué. Entonces dejé a una chava a cargo de mi salón, Mm. atendiendo gente. Entonces yo me fui y pues obviamente se fue en decadencia. Los clientes no me encontraban y se fue para abajo. Pues, tenía que pagar una renta, mil Mil cosas. cosas que suceden. Que yo por aferrarme al trabajo de allá y por creer en estas personas y todo este show, pues me salió el tiro por la culata, como dicen, ¿no? Pues sí. Ujú. Y ya después es como 6, 7 meses, pues sí quebró, porque pues ya cuál, ingreso para pagar rentas, para pagar sueldo, para pagar, ya no No, ya había, no, o ya sea, no. me descapitalicé y después lo Lo quebré. cerraste definitivamente. A lo Exacto. que me comentas de tus clientes, o sea, sí fue un negocio que llegaste, por así decirlo, al grado de tener ya clientes frecuentes. Sí, sí, ya tenía mi cartera de clientes ya, pues, fue como año y medio, y que era la gente que pasaba por ahí. Yo estaba en una plaza, Ujú. entonces ya tenía mi cartera de clientes, que hoy te puedo decir que retomé todo este tema de la belleza y esto, y mucha gente volvió, o sea, volvió conmigo y todavía ahí siguen esos clientes de hace 8, 7 años, ahí siguen todavía, pero pues sí, ya no es lo mismo, ¿no? No, eso ya no es lo mismo, ya pasó el tiempo y ya las experiencias ya te han formado. Sí, 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 no, y aparte, pues sí fue un tema así de chin, o sea, y lo único que mi mamá tenía para apoyarme, para salir adelante, me valió un cacahuate y yo lo tiré ahí por la ventana, ¿no? O sea, tiré esa oportunidad y pues ya sabes, viene la culpa, viene el remordimiento, te sientes todo hecha, pues ya sabes, fatal, 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 fatal. sí, muy mal. ¿Cuánto duró tu negocio abierto, por así decirlo? 2 años, 2 años completitos. sí. Entonces sí te fue muy bien. Bueno, al menos sí lo pudiste mantener un poquito más de tiempo abierto. No, sí, sí, sí me iba bien, o sea, la verdad es que sí me iba bien
Eso es lo que más duele y dices, no manches, allá iba súper bien. Pero te comento que fue año y medio en el que yo sí estaba y fueron nada más 6 meses cuando yo no estuve. ¿Sí me explicó? Ujú. O sea que O a sea, los 19, 20 años fue cuando lo cerraste, o 21, más o menos a esa edad. no, despuésito, mira, cuando muere mi papá yo tenía 17. Ujú. Te digo que fueron como 2 años y medio después que yo lo abro. Ah, Entonces, ya. 18, 19, como a los 20 yo lo abrí. Y lo cerraste como a los 22, 23, más o menos. Exactamente, Ok. más o menos. Comentas de que estabas estudiando una carrera de administración de empresas en una universidad. ¿Terminaste la carrera? ¿No? ¿La dejaste sin Mm, conclusa? La dejé inconclusa, me faltó como un año. Ujú. Sí he estado como que en plan de terminarla. Mira, meramente por la titulación, pero Ujú. no sé qué tanto. Hoy en día tengo ya un negocio Funcionando. Ujú. funcionando. ¿Cómo te diré? Es más que nada por esta parte de, ay, porque soy licenciada en Administración de Empresas, que a final de cuentas a mí los títulos jamás me han interesado. No. Pero, digo, por adquirir el conocimiento completo, ¿sabes? Por decir y tener la satisfacción de decir, terminé la carrera. Sí, De terminaste la carrera. administración. Y Ujú. puedo decir, no, terminé la carrera y sí me está sirviendo todo lo que aprendí para aplicarlo en mi negocio. Ah, claro, y eso creo que es como que lo esencial, o sea, Ujú. por eso la terminaría. Hoy en día te voy a decir que no es mi plan como pronto, porque estoy muy enfocada en lo de mi negocio, me he estado capacitando muchísimo, entonces justo ha sido esa mi prioridad, porque eso es lo que me está dando hoy de comer, ¿no? Pues sí, Entonces, hoy donde estás es gracias a eso, ¿no? Bueno, parte ujú, de. exactamente. Y bueno, ya de ahí pasamos un poquito ya a platicar de la terapia. Me comentabas, ¿no? Que al principio, después de que fallece tu papá, fuiste unos meses o incluso unas semanas a la terapia. ¿Cómo regresas tú a la terapia? ¿Cómo decides quiero ir a terapia? Lo comentabas que fue en ayuda a Fer. Pero bueno, ¿cómo fue ese proceso, no? De decir, quiero ir a terapia después de todas estas situaciones que he vivido. Un fracaso laboral, el abandono de mi papá, la enfermedad terminal de él, un abuso sexual. ¿Cómo fue esa decisión que en parte fue de ayuda a Fer, como comentabas al inicio? Pues mira, pasa que tantos años de mi vida estuve tan, ¿cómo te diré? Acostumbrada a que Ujú. pasaba una cosa, pasaba la otra, y si no me pasaba esto, me pasaba el otro, como que te acostumbras a sufrir. Ajá, De te alguna acostumbras a manera, sufrir. estás en ese mood de, pues sí, de que todo te está pasando y como que ya se te hace normal Se te hace no normal vivir sufrir. tranquila, Ujú. ¿sí? No vivir tranquila. Entonces, empiezo con Fer Ujú. y mi vida empieza a cambiar mucho, mucho. O sea, ¿Tú lo em, conociste a tus 25 años? cinco, Más o más o menos, ¿no? menos a los 25. A ver, ¿cuántos años tengo? 20, como a los 24 o algo así, 24 o 25. Ujú. Y bueno, esto ya para los que te siguen, pues ya sabrán, ¿no? La historia, ¿no? Lo conociste porque Ujú. fuiste con un primo que lo conocía a Fer Ah, en la sí. cacería y todo eso. Eh, Ahora sí que metiéndonos un poquito más en tu pareja, un amor a primera vista, ¿cómo fue? ¿No? No, no, Bueno, yo ya comentas lo que, ajá, ya conocía lo de la conocías. prepa. Ah, ya se conocían. Él iba en la prepa, en la misma prepa que yo, Ujú. con mi hermana. Él iba Ah, en ya. el salón de mi hermana. Pero no se llevaba con mi hermana. O Ah, sea, ya. era como que un grupo aparte. Pero por eso, pues yo ya lo había visto y él también ya me había visto. O sea, como que ya nos conocíamos Ya se esas conocían de vista nada más. personas, sí, de esas personas que ves de lejos y dices, ah, ahí está, ¿no? Ah, ya. X. No, nada, nunca jamás me imaginé que yo estaría ya después de casi 5 años con él. Jamás me imaginé, pero digo, lo vuelvo a ver, me lo vuelvo a encontrar, ya era totalmente diferente y pues más bien fue con el paso del tiempo que nos empezamos a conocer, porque yo Ujú. tenía esta idea de él como de, ay, no, este niño fresa, y yo contaba mi historia, o sea, yo decía, ay, no, güey no sabe nada de la vida, la verdad es que Ujú. yo pensaba así, y decía, no, qué horror, ¿no? O sea, la neta no, pero me empecé a relacionar con él en el trabajo, todo eso, y empecé a darme cuenta que él era una persona muy diferente, o sea,
que le gustaba trabajar, que sabía trabajar, o sea, que eso para mí siempre ha sido algo muy importante, para mí, ¿no? Ujú, sí, sí. Y fue como que lo que nos empezó así a A llamar unir, el a uno al otro. relacionarse. Sí, fue poco a poco, no sé, yo no sé si existe el amor a primera vista. Bueno, lo comentaba porque pues pues como dices, lo vistes en el campo de tiro y así, ¿no? Mm, Y ahora ¿al cuánto tiempo te dice Fer, tengo tal enfermedad? Bueno, trastorno, mejor dicho. No, pues creo que fue al momento de conocernos, o sea, de volvernos a encontrar casi, fue dentro de las pláticas entre amigos y todo, empezó a salir el tema, ¿no? Ujú, Yo no le puse atención hasta que claro que ya me relacioné más con él. ujú. Pues ya le pones atención y dices, a ver qué onda con esto, ¿no? O sea, porque él me decía, es que no creas que no te quiero poner atención, Ah, ya. pero ya sabes, Sí, y yo sí, decía, sí. es que ¿por qué? O sea, ¿por qué fregados? Y ya me puse a investigar más, pero ya cuando teníamos una relación. Pues sí, ya un poquito más, pues ya más Ah, relacionado, ¿no? ujú, Bueno, regresando ya a lo de la terapia, ¿cómo sí, fue? Fue, como dices, fue parte fundamental, Fer, ¿no? En este caso. sí, te comento que como ya venía acostumbrada yo a cierto como estatus, no sé Ujú, cómo llamarle, estatus a la pero sí. conformidad del dolor. Ujú, Sí, a sufrir, ¿no? a Ya sufrir. en modo víctima y pobre de mí. Pero empiezo con él y la verdad es que sí empieza a cambiar muchas cosas en las que yo no estaba acostumbrada, tal vez a estar tranquila. ¿Sí Ujú. me Sí, explicó? sí, sí. Entonces él me decía, Fanny, es que déjate querer, o sea, Fanny, todo está bien Ujú, y no pasa nada y bla, bla, bla. Y yo tenía mucho miedo, obviamente, porque yo decía, no voy a volver a perder a alguien que me importa, no voy a volver a perder, no sé, X oportunidades, no sé, o sea, en general fue como un todo. Y esto hace que yo ujú. me haga consciente de que existe otra manera de vivir, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. otra manera de vivir sin miedo, sin culpa, sin A liberarte remordimiento. más que nada de eso, de toda esa carga que llevas tantos años. Entonces esto desencadena como una depresión Ujú, y se empieza a notar más la ansiedad y la paranoia, o sea, como este miedo, o sea, pero ya miedo a ujú. cosas banales de manejar, de ir, no sé, al súper, cosas tal vez cotidianas, pero Ujú. que para mí eran muy complicadas. Entonces fue cuando yo lo platico con él y él me dice, vamos, o sea, vamos a que te atiendas, Ujú, vamos a que sí, te sí, sí. atiendas. Y fue cuando ya tomé la decisión, porque ya empezaba a provocar muchos problemas entre él y yo. O Ujú, sea, sí, sí, el sí. hecho de que yo tuviera miedo a todo y que me imaginara mil cosas y bla, 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 empezó a desencadenar muchas situaciones entre él y yo. Entonces ya fue cuando tomé yo la decisión y ya fui constante durante 2 años y medio, 3 años. Ujú. Dos De años y medio. 2 años y medio de terapia constante. Ujú, Sí, cada semana, cada semana, cada semana. ok, sí. Y bueno, ya un poquito, ya hablando de la terapia, ¿qué te llevas de las terapias? ¿Qué has mejorado durante todo ese tiempo de las terapias? Como ya lo comentaste, ¿no? Ya, no quiero decir ya superaste, pero ya liberaste todo ese dolor en su totalidad o todavía tienes algo de dolor ahí, de Pues sufrimiento. mira, yo te voy a explicar como les explico a todos, a todas las personas para que entiendan lo que es ir a terapia. Ujú. Es súper importante entender que estos son sucesos de nuestra vida que pues nunca se van a ir, Bueno, sí, son no se parte van a de ir. Ujú, nosotros, ¿no? Aquí el tema es cómo los sigues viendo ujú, cómo y los cómo vives y los cómo los sigues. sobrellevas día con día. Sí, y si vas a elegir que te funcionen o no. El ir a terapia también te hace consciente de muchas reacciones que tú tuviste ante Ujú, estas situaciones y el porqué de muchas cosas hoy en día, ¿no? ¿Sabes ujú, qué? Es que ¿por qué te da miedo esto? Pues es que tú ya tuviste un abandono y por eso te ujú, da miedo, bla, 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 pero no es sano que seas dependiente de ta, 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 ta. Ir a terapia es entender a tu cerebro personalizadamente, por así ujú, sí, decirlo, sí, sí. ¿no? Depende de tus situaciones. Entonces, creo que eso es lo más grande que me ha dejado ir a terapia. Estar consciente de lo que siento, por qué lo siento y saber controlarlo, o sea, no reprimirlo, porque dolor siempre va a haber, o sea, cuando a veces empiezo yo a contar estas cosas, y yo lo he comentado en TikTok, a veces Ujú, no,
no siempre estoy lista para hablar de estas cosas, ¿me Sí, sí, explico? sí. No todos los días, vaya. O No sea, hay todos los días en días. los que estoy súper bien y hay días en los que estoy tomada y no pasa nada. O sea, dejo que pase. Muchas veces tenemos esta idea cuando dicen, es que como eres psicólogo y estás triste, ¿no? Sí, sí, sí. Y Se tú no, entiende. es que, o sea, eso es parte de ser humano. O sea, vamos a seguir llorando y nos van a seguir Sí, afectando porque muchas yo lo he comentado muchas veces aquí en mis videos, al ser humano le gusta estar en una ruleta de emoción, en una montaña rusa, ¿no? Hay días en que queremos estar muy alto, hay días en que vamos a estar muy bajos y otros días que vamos a estar pues normal, ¿no? Porque por algo cosas. existen los sentimientos y las emociones, ¿no? Porque ¿qué sería un mundo sin tristeza, sin alegría, sin enojo, sin frustración, ¿no? Sí, 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 justo es como, pues nada más que la terapia te ayude a entender esto y a dejar que sentirlo, porque yo, al menos yo en mi caso particular, lo reprimí mucho tiempo, o sea, lo canalicé en trabajar, 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 trabajar y me enfermé Mantenerte de trabajo. ocupada para no pensar en eso. Exacto, y eso pues no es sano, porque a fin de cuentas explotó la ollita express, ¿no? Pues sí. En algún punto y fue de una manera pues sí fea, porque no físicamente, pero nos llegamos a lastimar tal vez con mi pareja, me llega a Ujú. lastimar tal vez verbalmente, y son cosas que mucha gente ya no puede borrar en su cabeza, y gracias al cielo él y yo somos muy conscientes de estas cosas, y hemos sabido Sí, manejarlo, manejarlas pero porque muchas veces sucede de que todo esto no lo hablan, no se comunica, no tienen la confianza y detona y terminan, sí, se dejan y ya. sí, pero por eso les digo, si tú algo sientes que no cuadra de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que haces, ve a terapia. Y créeme que ahí vas a desmenuzar todo lo que te está pasando y te vas a dar cuenta que no es normal y no está bien vivir así, Ujú. No, ¿sí? no es Y normal. hay otras maneras de poder vivir, Ujú, ¿no? sobrellevarlo, esta situación. Ujú. Y bueno, ya un poquito ya para ir finalizando esto, ¿cómo llevas Sí. el trastorno de Fer con tu padecimiento, tu diagnóstico? ¿Es ¿Cómo complicado? lo, ¿Cómo lo pues, sobrellevas día con día? Porque es algo que tú comentas mucho en tus redes sociales de la concientización del entender? del TDA. Sí, fíjate que hay muchas etiquetas alrededor de Ujú, este trastorno. He encontrado muchas plataformas muy buenas con mucha información de valor que la verdad es que me ha ayudado mucho a mí. A el que yo entiendo el trastorno ha ayudado a Fer, porque es frustrante para ellos, obviamente, que no los entiendan, no los como para comprendan. uno lo de la ansiedad y la paranoia también, lo mismo. Pero él siempre ha sido tan empático conmigo, o sea, en cuanto a lo mío, vaya. Ujú, O sí, sí. sea, él nunca me ha juzgado en muchas situaciones y Ujú. yo sí, en su momento sí decía, es que, ¿qué está pasando? ¿Te valgo? Hay mucho No te desinterés, importo. sí, sí, sí. Yo te puedo decir que los primeros años de nuestra relación fueron muy difíciles por lo Ujú, mismo. Y hoy creo que estamos en el mejor punto de nuestra relación por eso, o sea, porque los ujú. dos entendemos que los dos somos diferentes Sí, sí, y sí. que cada quien tiene su vida, también sus prioridades y sus como visiones, sus objetivos, sus proyectos, y hemos respetado mucho eso. Ujú, En cuanto al déficit, a mí hoy se me hace algo súper divertido, ujú. nunca jamás me voy a aburrir de vivir todo esto todos los días, o sea, Todas las es todo el aventuras y tiempo. situaciones que pasan día Sí, con día. sí, de hecho al principio el canal de TikTok lo enfoqué mucho en eso. Ujú, Ahorita como que ya estoy abarcando más temas, pero ya más pues de neurodiversidad, etcétera, etcétera. Pero de verdad es algo que pues yo ya me estoy acostumbrando a vivir todos los días pues sí. con el trapo en el refri, las llaves quién sabe dónde, o sea, eso yo ya me estoy acostumbrando, ya me acostumbré más bien porque ya hay muchas cosas que yo ya ni me doy cuenta porque ya Ujú. lo veo Ya se normal. te hacen normales. Ajá, pero es parte de esta, pues no sé, ellos como se aburren súper rápido, siempre están innovando, o sea, en todo. Entonces también es una de las grandes ventajas de vivir con alguien que tiene TDA y junto con mi ansiedad, como en el TDA se presenta también este tipo de situaciones de Ujú. ansiedad, Fer al menos sí lo tiene mucha ansiedad, como que ya también los dos nos apoyamos en eso, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, de ya, no sé, él se muerde muchísimo las uñas, bla, bla, y ya nada más de que le agarro la pierna, o sea, ya sabemos, y para, o sea, nos paramos entre nosotros y creo que eso ha sido de gran apoyo, o sea.
Ujú, sí, al final todo lo que has vivido con él te ha enseñado y has aprendido, ¿no? ¿Y qué es lo que compartes en redes sociales? Que porque hay muy poca información del trastorno, ¿no? Y Ujú. que y como lo comentas, ¿no? Hay mucha información, pero es para niños y para adultos ya es muy complicado, es una situación totalmente distinta. Sí, exactamente. De hecho, más que nada porque antes no había, o sea, si hoy no hay mucha información, antes menos. Nada menos, menos. Entonces, las personas que hoy son adultas y que tienen TDAH diagnosticado, pues la mayoría fueron maltratados, o sea, a lo que voy es como que no hubo una guía correcta, Ujú, una medicación correcta, un trato de la familia correcto, o sea, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Entonces sí hay mucho esta parte, pues de la frustración, ¿no? ujú, De sí, sí, que sí. ya siendo adultos, pues vivieron una niñez fatal, ¿no? Sí, La sí. mayoría. En ese caso sí. Y bueno, ya para ir cerrando bien con esto, ¿quién es Fanny? ¿Qué se lleva Fanny de su pasado, por así decirlo? ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de tu vida y que hoy te sirve para ser la persona que eres hoy? Pues principalmente y lo que quiero lograr con redes sociales es dar este mensaje a la gente Ujú. de no voltear a ver hacia afuera, sino hacia adentro, de que no podemos cambiar el mundo ya está hecho un Un caos. caos. Entonces, si aparte de que el mundo está hecho un caos, uno también por dentro está hecho un caos, pues imagínate qué horror, ¿no? O sea, Sí, qué feo paso por esta vida. Así así siempre es. que dicen, es que malditos estos y estos. A ver, relájate, vive feliz, esto es lo que hay, o sea, y ya Sí. estás aquí, o sea, ya estás aquí, ¿qué eliges, no? Ujú, Creo que eso es lo que me ha dejado la vida, saber que tengo opción de elegir ujú, cómo ver las cosas, cómo ver tanto mi pasado, mi presente y también lo que pasa en el futuro. ujú. Tengo la elección, todos tenemos la elección de ponernos unos lentes. En algún punto algunas personas me enseñaron esta, pues no sé cómo llamarle, pero me encanta decirlo, si te eliges poner los lentes de la víctima, de es que a mí me hicieron y es que a mí me pasó y pobrecita de mí y Ujú, que yo, que pobrecita. O eliges ponerte los lentes de ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y ujú, de sí, qué sí, me sí. sirvió, no? ¿Y qué ejemplo voy a darle a la gente que está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo? ¿Qué ejemplo le quiero dar a la gente? ¿Los quiero inspirar o los quiero hundir más? Sí, así es. Entonces, creo que es así como que algo muy mío, Ujú, que ahorita como que siento que estoy empezando, o sea, apenas. La verdad es que no tengo tampoco una guía de cómo hacerlo, lo ujú. estoy haciendo de la manera que me imagino que puede funcionar y nada más, seguir con eso. Desde hace mucho tiempo quise hacerlo, hablar de todo esto en redes, inspirar a la gente, pero apenas se me está dando la oportunidad de yo tener esa tranquilidad Ujú. también de hablar, ¿no? Y conciencia, porque hace falta mucha conciencia. Sí, mucha conciencia, ¿no? Y pues primero fue antes que nada tú estar bien para poderlo transmitir, porque si no estás bien, no lo puedes transmitir bien. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, comentabas de tu negocio actual. Para toda la gente que no conozca tu trabajo, ¿qué haces en tu negocio? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? Para ver si, pues, quien nos ve pueda asistir a tu negocio, ¿no? Pues mira, yo actualmente trabajo en Pachuca Ujú. y bueno, en Hidalgo, Sí, en Hidalgo. porque tengo una clínica, bueno, como un consultorio en Pachuca y uno en Huejutla, Hidalgo, Ujú, ¿ok? sí, sí. Yo lo que realizo son tratamientos estéticos faciales. En general tenemos varios servicios alrededor, pero lo que yo hago, en lo que yo estoy especializada Ujú, es en la micropigmentación de cejas, sí, sí. en la despigmentación tanto de tatuajes como de micropigmentación facial y corporal, o sea, quito tatuajes, pero también quito labios, ojos y Ujú, cejas. Y en general tratamientos estéticos como de regeneración de la piel, aceleramos como la producción de colágeno, tratamientos estéticos sí, faciales. sí, sí. Ahorita estoy volviendo a meter todo este tema capilar, pero más en modo tratamientos Ujú, capilares, no tanto estético. O sea, ya todo esto del color y todo esto lo estoy dejando a un lado porque la verdad no me llena, no me encanta. ujú. Entonces ahorita estoy tratando de enfocarme más en tratamientos.
Y te digo, lo hago en Pachuca Hidalgo y en Huejutla Hidalgo, ¿sale? Sí, sí. Pues por ahí en mi perfil de Instagram está mi link Sí, sí, de, todas las para redes sociales las vamos hola. a dejar aquí abajo, de tanto tuyas Ujú. personales, tanto las de tu negocio. Y Ok. bueno, Fanny, ya para ir concluyendo ya ahora sí, ¿qué proyectos se vienen para ti? Ya lo comentabas, lo de seguir compartiendo esta información, seguir concientizando a las personas y transmitir lo que tú sabes en tu experiencia. ¿Qué más? ¿Qué proyectos más vienen para ti? Pues mira, ay yo, antes creo que soñaba muchísimas cosas, Ujú, hoy siento que soy como más consciente y tengo los pies más sobre la tierra sin dejar de tener visión, pero más que nada, te digo, ocupar esto que sea más formal, ujú, toda mi experiencia para llevar a los demás, o sea, que les sirva de algo, ujú. que sea algo más formal. Sí planeo meterme bastante en redes sociales. La verdad es que siempre también lo quise hacer, pero por lo mismo de la ansiedad y la paranoia, Sí, de verdad es imposible, es bien difícil. Me cuesta, sí me cuesta, sí, sí, sí. pero sí lo estoy empezando ya a alimentar un poquito más. Y en cuanto a mi negocio, pues siempre he dicho que hay que enfocarse como en una sola cosa para hacerla mejor en esa Sí, sí, sola sí, cosa, sí, ¿no? ¿verdad? Entonces, en lo que ya hago actualmente, pues obviamente seguirme capacitando y ser una de las mejores tal vez en Hidalgo, o si no es que la mejor, ¿no? Pues sí, sí. ¿Planeas, por así decirlo, sacar, por así decirlo, no sé, más locaciones o solo enfocarte en esos dos lugares que tienes actualmente? Creo que sí, quedarme en esos dos lugares, pero siempre he ido a otros estados por días. Haz de cuenta que yo a mis clientas que me contactan de Guadalajara, de Sonora, de otros lugares de la República, está la opción de moverme a esos estados. Ujú, O sea, como no se requiere demasiado en lo que hago, o ujú. sea, más que mi equipo, y no es mucho espacio, es un cuarto, una Sí, sí, cabina es lo que normal. se ve. Ujú, Entonces es muy fácil moverme a otros estados de la República. Ya en su momento, si se llega a dar, pero la verdad es que no, en algún punto me estresé muchísimo porque trabajaba demasiado. ujú, sí, sí. Y creo que ya eso lo dejé a un lado y digo, a ver, si esto ya me da bien para vivir, si gano bien, ¿para qué me estreso más? Y más porque planeo ser mamá en algún Sí. punto. Ujú. Y tú sabes que la calidad de tiempo para los hijos como mamá sí es súper importante. Entonces no quiero atosigarme de tanto. Creo que estoy bien ya así. Solo es perfeccionar lo que ya tengo. Para que el negocio se vaya solito, no flote solo. Exactamente. Bueno, Fanny, pues muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y pues nada, Gracias. esperemos muy pronto estemos por aquí, Fer, o los dos en su conjunto. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. No, de qué. Muchas gracias a todos por ver esta entrevista y nos vemos pues en la siguiente.